Hoy aprenderás que las matemáticas nacieron mucho antes de los números y las letras, cuando nuestros antepasados tallaban marcas en huesos para contar los días, las lunas y los ciclos de la vida. Descubrirás cómo el misterioso hueso de Lebombo, con sus antiguas muescas, marcó el primer paso de la humanidad hacia el pensamiento numérico y el origen de todo lo que hoy llamamos matemática. Bienvenidos a Resumiendo Matemáticas. Aprenderás sobre grandes matemáticos, teorías fascinantes y fórmulas increíbles. Únete a nuestra comunidad y descubre el mundo mágico de las matemáticas. En los albores de la humanidad, mucho antes de que existieran los libros, las escuelas o los símbolos, los seres humanos ya observaban el mundo con asombro. Cada amanecer, cada luna nueva, cada lluvia o cacería formaban parte de un ciclo que necesitaban comprender. Vivían de la naturaleza, pero también empezaban a razonar sobre ella. Y así, en la oscuridad de las cuevas africanas, surgió una chispa de pensamiento, la idea de contar. Hace aproximadamente 44.000 años, en las montañas de Lebombo, entre Sudáfrica y Eswatini, la antigua Suazilandia, un grupo de cazadores-recolectores decidió tallar marcas sobre un hueso. No podían saberlo, pero estaban dejando el primer testimonio de pensamiento matemático en la historia de la humanidad. Ese objeto, pequeño y frágil, pasaría a la historia con el nombre de hueso de Lebombo. El hallazgo se produjo en la cueva de Border, un sitio arqueológico de gran importancia donde se encontraron herramientas de piedra, restos de fuego y pigmentos utilizados para rituales. Entre esos vestigios apareció un fragmento de fíbula de babuino, con 29 muescas grabadas de manera intencional. A simple vista parecen simples rayas, pero bajo el análisis arqueológico revelan algo mucho más profundo. Una forma de registrar información numérica. Los estudios de datación por carbono 14 confirmaron que el hueso tiene una antigüedad aproximada de 44.000 años, lo que lo convierte en el instrumento de conteo más antiguo del mundo. El arqueólogo sudafricano Peter Beaumont, uno de los principales investigadores del hallazgo, propuso que las 29 incisiones podrían corresponder a los días del ciclo lunar. De ser así, el hueso de Lebombo habría servido como un calendario lunar primitivo, posiblemente utilizado por mujeres para seguir los ciclos menstruales o por cazadores para medir el paso del tiempo entre lunas. Sin embargo, más allá de cuál fuera su uso exacto, el valor del hueso de Lebombo va mucho más allá de su material. Este fragmento marca el momento en que el ser humano comenzó a externalizar su pensamiento, a convertir la experiencia mental en símbolo físico. En otras palabras, es la primera evidencia de abstracción matemática. Representar una cantidad mediante un signo visible. Piensa en lo que esto significa. Antes de ese hueso, el conteo era solo memoria. A partir de él, el pensamiento humano dio un salto gigantesco, transformar la realidad en símbolos. Cada muesca tallada era una idea convertida en materia. Era el inicio del lenguaje de los números, de la lógica y de la ciencia. Estas incisiones, conocidas como tally marks o marcas de conteo, se consideran la forma más antigua de numeración. Cada línea representaba una unidad, una cuenta concreta, un día, una presa, un suceso. El ser humano no solo observaba el mundo, ahora podía registrarlo y compararlo. Así nació la base de la matemática, en su forma más pura y natural. El hueso de Lebombo fue solo el comienzo. Miles de años después, en las orillas del río Nilo y en las llanuras de Mesopotamia, aparecerían sistemas numéricos más complejos. Pero antes de los jeroglíficos y los números babilónicos, existieron esas simples marcas sobre un hueso, testigos de un pensamiento que recién despertaba. Y en otro rincón de África,
Miles de años más tarde se hallaría el famoso hueso de Ishango, datado en unos 20.000 años, cerca del lago Eduardo, entre Uganda y la República Democrática del Congo. A diferencia del de Lebombo, sus marcas parecen seguir patrones matemáticos más avanzados, como duplicaciones y posibles operaciones de multiplicación o identificación de números primos. Juntos estos dos huesos, Lebombo e Ishango, son las primeras páginas del libro de la matemática universal. Lo fascinante es que ambos objetos no nacieron en una civilización con escritura, templos ni reyes, sino en comunidades que luchaban cada día por sobrevivir. Eso nos enseña algo poderoso. Las matemáticas no nacieron en los palacios, sino en la vida cotidiana, en la necesidad de contar lo que importa, de no olvidar, de organizar la realidad. El hueso de Lebombo, con sus 29 muescas, es más que una herramienta. Es un símbolo del pensamiento humano. Representa el instante en que dejamos de depender solo de la memoria para comenzar a construir conocimiento. Cada marca es una pregunta, una curiosidad, un intento por comprender el paso del tiempo y los ciclos de la naturaleza. Si lo piensas, cada cálculo que hacemos hoy, desde medir el tiempo hasta programar una computadora, tiene su raíz en ese gesto ancestral, tallar una línea para recordar. Ese acto sencillo dio origen a la lógica, al razonamiento y a la ciencia moderna. Por eso, el hueso de Lebombo no solo pertenece al pasado, vive en cada número que escribimos y en cada operación que resolvemos. Es el testimonio silencioso de que las matemáticas no son frías ni abstractas. Son parte de nuestra historia, de nuestra evolución y de nuestra necesidad de comprender el universo. Así, entre piedras, palos y huesos, nació el lenguaje de los números, un lenguaje universal que nos permite medir el tiempo, predecir eclipses, construir ciudades y explorar las estrellas. Todo comenzó allí, hace 44.000 años, cuando alguien, en una cueva africana, tomó un hueso y marcó una pregunta que aún resuena en nuestra mente. ¿Cuánto? Esa pregunta fue el primer paso hacia el conocimiento. Y cada vez que cuentas, sumas o calculas, estás repitiendo aquel gesto antiguo que dio inicio a la historia de las matemáticas. Si te gustó este viaje al origen del pensamiento humano, dale like, comparte y suscríbete a Resumiendo Matemáticas. Con Washi de Perú, cada número tiene una historia que contar, y esta fue la primera.